Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar. Especialmente vamos a arrancar con broche de oro para este webinar, que es el primero en el área de microscopía. Como ustedes saben, el Observatorio Micro-Macro nace con la idea de potenciar la observación del universo desde la pequeña escala a nivel micro, y por eso usted ha escuchado que contamos con microscopios y también a gran escala, y por eso es que también tenemos telescopios. Así que ya ustedes habían participado en webinar que estaban relacionadas con el universo macro. Ahora vamos a tener nuestro primer evento para el área micro, y qué mejor que arrancar con científicos de nuestro país, El Salvador. Así que para nosotros es un honor tener a la maestra Cecia Rebeca Quintanilla García. Ella tiene una maestría en gestión ambiental de sistemas hídricos del programa de posgrado en hidráulica ambiental de la Universidad de Cantabria, Instituto de Hidráulica Ambiental en España. Ha estudiado la licenciatura en biología en la Universidad de El Salvador y ahora es una investigadora responsable de unidad de microscopía y del área de investigación de ecología de fitoplancton, y es asesora también de proyectos en servicio social, trabajos de graduación, trabaja en la parte de formulación y ejecución de proyectos de investigación, tiene proyectos ahí programados que van a estar finalizando en el 2023, trabaja en el laboratorio de toxinas marinas de la Universidad de El Salvador, tiene varias tesis asesoradas, diversidad y abundancia y distribución de dinoflagelados, epífitos de la zona intermareal rocosa del área natural protegida en el complejo de los Cóbanos, y así. Tiene publicaciones, hay varios libros en los que ella está como autora y coautora, junto con otros científicos, otros personales que trabajan también en el laboratorio de toxinas marinas. Así que para nosotros es un honor tener a una de las grandes científicas en esta área. Así que le damos la más cordial bienvenida a la maestra Rebeca. Nos alegra que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida. Desde la primera vez que yo la vi en la Universidad de El Salvador y conocí el laboratorio, dije, debemos de tener a esta personalidad acá en el Observatorio Micro-Macro. En ese momento la abordé y le dije, y me parece interesante, sobre todo porque ahí me explicaron que parte del trabajo que estaban haciendo tenía un beneficio que a veces no lo conocemos, ¿verdad? Cómo eso podía contribuir a dar alertas tempranas para la marea roja, según me explicaban, ¿verdad? Claro, eso fue un detalle de tanto, ¿verdad?, que ella me explicó, y en ese momento yo le dije, hey, Rebeca, nos gustaría que nos hiciera una presentación sobre sus temas de investigación, y bueno, lo estamos concretizando, así que bienvenida, Rebeca, todo suyo el escenario. Bueno, muchas gracias, Brisa, por esa presentación tan extensa. De verdad que es un gusto para mí compartir, pues, con los colegas del Observatorio Macro-Micro. Es un honor poder compartir con ustedes, que sé que están trabajando mucho por potenciar, pues, no solo el área de la astronomía, ¿verdad?, dentro de lo macro, sino que también la parte micro, que a veces, por lo mismo que no la vemos a simple vista, pues, se nos olvida o desconocemos que existe. Entonces, de verdad que espero que el día de ahora, con lo que les voy a compartir, podamos adentrarnos un poco más en el mundo micro acuático específicamente, y pues que podamos compartir un poco del quehacer del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, que es en el laboratorio, pues, donde yo funjo como investigadora. Lo que les voy a presentar el día de ahora, más que un trabajo solo mío, es un trabajo de un grupo de trabajo que ya tiene alrededor de 10 años funcionando. Es un laboratorio que tiene 10 años, que tiene una trayectoria larga, y que, bueno, hemos ido poco a poco consolidando todo este tema de las microalgas. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Pues la charla lleva por título Microalgas, Biología, Importancia y Estudios en El Salvador. Como les decía, este es un trabajo que se ha hecho en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UES. Y bueno, me gustaría comenzar, quizás este término, como por lo mismo, ¿verdad?, que no estamos muy familiarizados con las estructuras microscópicas de nuestro mundo, pero nos preguntamos qué son las microalgas, qué es eso de las microalgas. Y quizás no estemos conscientes, pero hay algunos conceptos
que quizás sí los conocemos. Por ejemplo, el tema de las algas, ¿verdad? Cuando escuchamos el término algas, lo asociamos a estas grandes algas o macroalgas que vemos en los documentales, ¿verdad? Que están en los mares templados, esas estructuras que parecen plantas súper grandes que sabemos que sirven de alimento para otros organismos, o quizás también con la cuestión más gastronómica, ¿verdad? Esta famosa alga, el nori, que se utiliza para el sushi, ¿verdad? Entonces tenemos ahí alguna idea, bueno, por dónde va el tema de algas, ¿verdad? También puede que lo hayamos escuchado, este término asociado a cianobacterias. No sé si ustedes escucharon recientemente esta noticia triste de una muerte de alrededor de 300 elefantes en Botswana y que hace poco las autoridades dieron a conocer que eran estas famosas cianobacterias o algunos reportajes las nombraban como microalgas también, que habían sido las causantes. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué son estos microorganismos? ¿Qué apariencia tienen, verdad? Y que pueden tener una incidencia, como vemos, en la vida silvestre. O incluso podemos vincular también este tema de las algas al plancton, ¿verdad? A veces se utilizan esos términos eh, sin distinción y parecería que es lo mismo y quizás el ejemplo más cercano o familiar al que podemos evocar, pues es este famoso plancton de Bob Esponja, ¿vea? Que veíamos que era un bichito chiquitito, de color verde, más pequeño que el resto de los personajes que salían en Bob Esponja, y que quizás por ahí es que conocemos el término plancton. Entonces, estos conceptos que les he puesto por acá, de plancton, cianobacterias, algas, tiene que ver con esto de las microalgas, pero si las podemos definir, pues el término microalgas es un término que utilizamos los biólogos para designar a organismos microscópicos. Y acá les pongo más o menos el rango de tamaño que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo más importante es que hacen fotosíntesis, así como los árboles, las plantas que vemos en la tierra, estas algas, aunque son muy chiquititas, tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, ¿verdad? De elaborar su propio alimento utilizando la energía del sol. Y esos organismos habitan principalmente y sobre todo, a excepción de unos casos bien puntuales, habitan en cuerpos de agua, es decir, que son organismos acuáticos. Y pues tienen una distribución tan amplia, son tan cosmopolitas que los podemos encontrar en organismos, en cuerpos de agua, tanto marinos como de agua dulce. Entonces, esta es como una definición bien genérica, introductoria a todo este mundo de las microalgas. Y nos podemos, bueno, quizás para contextualizarlo más, la mejor forma, digamos, mentalmente de ubicar dónde están estas microalgas es comenzar con el concepto de plancton. Plancton es un término que tiene que ver con la ecología, es decir, con el estudio del hábitat de los organismos. Plancton hace referencia a todos aquellos organismos vivos que flotan en la columna de agua, que están ahí. Algunos son grandes, otros son pequeños, pero en general están en la columna de agua flotando a la deriva, ya sea por corrientes o por movimientos internos que hay en los cuerpos de agua, vea, como hemos detectado a veces cuando nos metemos incluso a un lago, podemos detectar pequeñas corrientes, vea, cuando nos estamos bañando, pues estas corrientes también ayudan a movilizar el plancton. Y el plancton tiene dos grandes categorías de clasificación según su forma de alimentación. El primero es el zooplancton. Este prefijo zoo hace referencia a que son animales, es decir, es la parte del plancton que es como más animal, porque no es capaz de producir sus propios alimentos, sino que tiene que buscar de otras fuentes para alimentarse, ingerir o absorber algún tipo de alimentos. Y aquí es donde entra pues el famoso plancton de Bob Esponja, ¿verdad? Que sabíamos que pues buscaba las cangreburgers para alimentarse, no podía él sintetizar sus propios alimentos. Y aquí pues tenemos otros grupos con sus nombres técnicos, pues pueden ser los crustáceos o moluscos también muy pequeñitos que forman parte de este zooplancton. Y por otro lado, el grupo que nos interesa más en esta charla es el grupo del fitoplancton. Este término de fitoplancton es un término, como les decía, pues más ecológico que hace referencia al hábitat y la función de los organismos, no tanto a su apariencia, sino más a la función que tienen en el ecosistema. Y dentro de este fitoplancton podemos encontrar distintos grupos taxonómicos. Los biólogos le llamamos pues taxonomía, toda esta ciencia que se encarga de clasificar a los organismos en distintos grupos en función no solo de su apariencia, sino también de aspectos genéticos. Entonces vemos que este término de fitoplancton es súper amplio, que abarca a organismos que tienen la misma función, pero dentro de ese grupo podemos encontrar distintos subgrupos en función de quiénes se parecen más y quiénes se parecen menos. Y precisamente dentro de este grupo es donde entran las microalgas. Las microalgas o algas microscópicas son organismos, como ya les decía, fotosintéticos, muy pequeños,
y que si nos acordamos de las clases ahí de por tercer ciclo de ciencias, son organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que son organismos que presentan un núcleo, ¿verdad? Tienen un núcleo, una estructura específica que es como el centro de mando de la célula, ¿verdad? Dentro de estas microalgas, como les voy a mostrar más adelante las fotos, las formas son altamente variadas, realmente son formas sorprendentes, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿por qué estos organismos tienen estas formas tan extravagantes, ¿verdad? Pero bueno, son distintos grupos que tienen formas muy distintas. Y también dentro de este grupo ecológico grande del fitoplancton tenemos a las cianobacterias. Las cianobacterias, a diferencia de las microalgas, si nos ponemos muy técnicos, son organismos procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen un núcleo. No quiere decir que no tengan su material genético, sino que simplemente tienen un nivel de organización inferior. Encontramos menor cantidad de membranas, por así decirlo. Y esos organismos resulta que son mucho más parientes de las bacterias. Por ejemplo, la famosa Escherichia coli, que causa enfermedades en los humanos, o bueno, muchas más bacterias, a veces que el Helicobacter pylori también, que es una bacteria que tenemos los humanos en el estómago. Es decir, estas cianobacterias están más como del lado de las bacterias, como su nombre lo dice. Mientras que las microalgas son otro grupo muy diferente que aunque comparten el mismo hábitat, taxonómicamente, pues son organismos distintos. Pero pues esto es más que todo como para plantearles mentalmente a qué nos referimos con cada uno de estos términos. No es el objetivo ponernos muy técnicos, pero sí que sepamos diferenciar pues de qué estamos hablando en esta charla. Y bueno, podrá surgir la pregunta y qué hace este tema de, de las microalgas en el observatorio macromicro, que tiene que ver, ¿verdad? Pues resulta que si pensamos en el tamaño de organismos vivos, o bueno, no vivos, ahí en el límite, como el caso de los virus, pues cuesta a veces dimensionar un poquito, que más o menos cuál es el tamaño, ¿verdad? Si yo les digo de 2 a 200 micrómetros, puede que uno se quede como, bueno, ¿cuánto es eso? Pues si pensamos en una regla que la división más pequeña que tiene es de 1 milímetro, pues 1 micrómetro equivale a dividir 1000 veces ese milímetro, o sea, una milésima de parte de ese milímetro es un micrómetro. Entonces, claramente, si tratamos de imaginarlo, pues con nuestros ojos no lo podemos identificar. Y en este video lo que trata de mostrarnos es para que dimensionemos más o menos cuáles son esos tamaños. Por ejemplo, empezamos a ver por acá estafilococos, lactobacillus, la Escherichia coli que yo les mencionaba, que anda por el orden de los 2 micrómetros, un glóbulo rojo que anda por el orden de los 8 micrómetros más o menos. De mayor tamaño son las levaduras, que son las que utilizamos para hacer pan, para hacer cerveza también, que son de mayor tamaño. Una célula de nuestra piel que anda por los 30 micras, un espermatozoide humano que anda más o menos por las 60 micras, y luego saltamos a tamaños mucho más grandes, por ejemplo, un grano de polen o una célula nerviosa que ya anda rondando las 100 micras o 100 micrómetros, y muy cerquita de estos tamaños comienzan a aparecer algunos representantes de las microalgas. Aquí tenemos las euglenas que andan por los 130 micrómetros, las diatomeas también, que son parte de estas microalgas que andan alrededor de los 200 micrómetros, y de mucho mayor tamaño, pues ya comenzamos a observar organismos como las amibas, ¿verdad?, que causan enfermedades en los humanos, y pues finalmente vamos observando estos famosos tardígrados, y a de mayor tamaño, de 1 milímetro, puede ser un huevo de una rana. Entonces, la idea de eso es pues que tengamos pues más o menos una noción de, perdón, aquí es el puntero. Acá, que tengamos una noción del tamaño aproximado que tienen estos microorganismos y que es imposible observarlos con el ojo humano y que por lo tanto hacemos uso de tecnología como es el caso de los microscopios, ¿verdad? Entonces, dicho esta pequeña introducción, pues voy a comentarles un poco de cuál es la biología de estos organismos, es decir, pues cómo se reproducen, cuál es su apariencia y a fin de cuentas, como mencionaba Brisa al final, pues cuál es la importancia, por qué a mí me puede interesar estudiar este tipo de organismos. Entonces, este esquema que les muestro por acá representa una estructura
típica de una microalga, ¿verdad? Como les decía, si volvemos a las clases de por ahí de séptimo, octavo grado con la célula y nos acordamos de todas las estructuras que lo componen, pues todas esas las vamos a encontrar en estos organismos. Por eso son eucariotas. Podemos identificar un núcleo, podemos identificar los cloroplastos, que son los sitios donde se lleva a cabo la fotosíntesis, podemos identificar las mitocondrias, que son los centros energéticos de todas estas células. Es decir, esa estructura se parece mucho a una célula normal. Sin embargo, tienen algunas características que lo distinguen de una célula común y corriente. La primera es que tienen pigmentos, y estos pigmentos son los que les ayudan a llevar a cabo la fotosíntesis. Esta que tenemos de este lado se ve bastante verdecita porque el pigmento que predomina es la clorofila, ¿verdad? La famosa clorofila de color verde que interviene en el proceso de fotosíntesis. Como les decía, estas estructuras son las más importantes, son las que permiten que estos microorganismos capten la energía del sol y la transformen en energía química que se almacena en azúcares, ¿verdad? Esas moléculas energéticas que ayudan a la célula a realizar todas sus funciones. Otra cuestión muy importante es la reproducción de estos microorganismos. Estos organismos pues tienen una alternancia, o digamos que van variando desde una reproducción asexual en la que se dividen, la célula comienza a partirse por la mitad y luego produce una nueva célula, lo que llamamos reproducción asexual o reproducción por mitosis. Y algunos son capaces de reproducirse sexualmente, o sea que identificamos no hembras y machos como lo conocemos en los animales, por ejemplo, pero sí organismos pues que tienen distintos sexos, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante es que tienen organelos o estructuras celulares que les sirven para almacenar azúcares, como es el caso de este pirenoide, que es el nombre técnico de esa estructura, ¿verdad? Acá les muestro un pequeño esquemita para que tengamos idea, ¿verdad? Son muy chiquititos, tienen esta apariencia, se pueden dividir, es decir, de una célula surgen otras dos, bueno, no surgen por arte de magia, sino que todo eso está regulado genéticamente, ¿verdad? A través del proceso de mitosis, se pueden dividir, se pueden generar gametos o células sexuales que pueden fusionarse y formar un cigoto, tal como ocurre, digamos, en los humanos, ¿verdad? Un espermatozoide y un óvulo se unen para formar un cigoto. Y pues de acá puede surgir otra vez una célula y así pues seguir dividiéndose. Entonces no identificamos hembras y machos propiamente como podemos hacer con plantas o animales, pero sí tienen esa capacidad de reproducirse sexualmente. Entonces, dentro de las microalgas, como les decía, los biólogos tenemos la necesidad de clasificarlos en distintos grupos en función de su morfología o de su forma, de si su forma es muy parecida y además de si genéticamente son parecidos. Y pues un poco de ese trabajo de clasificar a los seres vivos, tenemos grandes grupos de microalgas que varían con algunas características. Por ejemplo, tenemos a las diatomeas. Pueden observar acá ustedes algunas fotografías. Son formas muy bonitas, muy abstractas, ¿verdad? Es un nivel de detalle, de ornamentación en estas células que son características importantes para que las clasifiquemos. Estas microalgas tienen distintos tipos de clorofila, en este caso clorofila A y C. La característica más importante de estas diatomeas pues es que tienen una pared hecha de sílice, ¿verdad? Es una estructura muy fuerte, muy resistente, que con el paso del tiempo se va acumulando en el fondo de los cuerpos de agua y genera esta acumulación de esta sílice, pues lo que llamamos diatomita, ¿verdad? O tierra de diatomeas, que si ustedes pues investigan un poco, nos damos cuenta que tiene muchas aplicaciones en la industria alimenticia y en la cosmética también. Luego otra característica, como les decía, las paredes ornamentadas, que es todo un espectáculo realmente al microscopio. Estas fotos que están observando acá son fotografías de un trabajo de tesis de un estudiante de laboratorio, Jennifer Guerra. Estas microalgas que estamos observando acá, esas diatomeas, fueron encontradas en el lago de Coatepeque. Con el apoyo de la Universidad Francisco Gavidia pudimos tomar unas fotografías al microscopio electrónico. Ustedes pueden observar más o menos por acá la escala, a 20 micras, con lo cual estas células andan por las 60, 100 micras más o menos, y hemos podido identificar estas distintas especies que muchas de ellas son reportes nuevos para el país.
Estos organismos son principalmente abundantes en los sedimentos de lagos y lagunas, es decir, en los fondos de estos cuerpos de agua. También son muy abundantes, sobre todo las que tienen esta forma, en esteros, ¿verdad? Por ejemplo, en la bahía de Jiquilisco, en la barra de Santiago, encontramos muchos estos organismos en el agua, y luego pues en el mar, en el agua marina, que también son una parte importante de todo ese fitoplancton que está en el mar. Luego tenemos otro grupo también muy famoso, que son los dinoflagelados. No tiene nada que ver con dinosaurios ni nada por el estilo. Estos microorganismos, voy a darle aquí al video, para que ustedes puedan observar pues cómo es uno de estos organismos moviéndose, ¿verdad? No son estáticos, sino que tienen la capacidad de moverse, y esto es gracias a que tienen dos flagelos, es decir, tienen dos estructuras en forma de látigo que les ayudan a la locomoción. Estos organismos no son estáticos, sino que tienen la capacidad de movilizarse, en algunos casos incluso para atrapar su presa, a pesar de que hagan fotosíntesis. Estos organismos son principalmente marinos, los encontramos sobre todo en agua dulce y también en esteros, perdón, en agua de mar y también en esteros, aunque también, por ejemplo, en la laguna de Cuscachapa hemos encontrado un dinoflagelado que es el rey, digamos, de esa laguna, que también pues, puede habitar en agua dulce. Algunos también habitan sobre las macroalgas, estas algas que encontramos, por ejemplo, en los cóbanos. Si alguna vez hemos ido y vemos esas como alfombra, ¿verdad?, de algas macroscópicas. Algunos de estos dinoflagelados viven sobre esas macroalgas, ¿verdad? Y bueno, por último, también ellos tienen algunas ornamentaciones, ¿verdad? Podemos observar aquí en algunas fotografías todas estas divisiones que observamos son como pequeñas plaquitas que recubren la célula y que son de interés para los biólogos para la identificación, es decir, para ponerle un nombre y un apellido, un género y una especie a estos microorganismos. Y otra característica muy importante es que son mixótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que hacen fotosíntesis, cuando las condiciones no le permiten hacer fotosíntesis, son capaces también de alimentarse de otros organismos. O sea que cambian de estilo de vida entre hacer fotosíntesis y no hacer fotosíntesis. Entonces, esta es una característica muy particular de este grupo. Y otra característica muy importante también de este grupo es que son capaces de producir potentes toxinas. Y cuando digo potentes, son toxinas que son mucho más potentes que, por ejemplo, los venenos producidos por algunas serpientes. O sea, son venenos sumamente potentes que pueden llegar a matar a humanos. Bueno, acá pongo una imagen que muestra la importancia de estos dinoflagelados. Una cuestión muy importante y que hace poco se ha conocido es que algunos dinoflagelados están involucrados en la producción de sustancias químicas que juegan un rol importante en la formación de las nubes. Esto tiene unas implicaciones que se están estudiando y que son muy relevantes en el contexto del cambio climático, ¿verdad? Porque al estar involucrados en esa producción, pues su incremento o si decrecen sus poblaciones, pues pudiesen tener alguna implicación en la dinámica que tiene que ver con el cambio climático. Y también algunos dinoflagelados forman parte de relaciones simbióticas, como es el caso de los corales que forman arrecifes. Estos dinoflagelados se unen con estos animales pues, para formar una simbiosis. Otro grupo importante, pero un poco menos estudiado, son las algas clorofitas, las microalgas clorofitas, que se conocen como algas verdes. Podemos ver acá también la forma. Son un poquito más chiquitas que las que hemos observado anteriormente. Estas algas tienen mucha más relación con las plantas superiores. Se cree que estuvieron involucradas en la evolución, en la aparición de las plantas superiores que conocemos ya con hábitos terrestres. Generalmente, si tomamos agua de un pozo, de un estanque, estas son las microalgas que vamos a encontrar en mayor abundancia. Son muy, muy comunes en agua estancada. Y por último, el grupo de las cianobacterias, que como les mencionaba al inicio, no se consideran microalgas como tal por el hecho de que no tienen núcleo, pero son una parte importante del fitoplancton. Estas cianobacterias son parientes de las bacterias, como les decía, las bacterias que conocemos que tienen impactos negativos en la salud humana. Son los fotosintetizadores más antiguos, fueron los primeros organismos fotosintéticos que aparecieron en la historia de la Tierra, por lo tanto tienen pues mucha importancia en el estudio de la evolución. Tienen la capacidad para fijar nitrógeno. Esta es una característica muy especial que no la tiene ningún otro
organismo fotosintético, y eso le permite, le da la ventaja de crecer en ambientes donde hay poco nitrógeno y que por lo tanto al fijarlo de la atmósfera, pues les da una ventaja para seguir creciendo. Son mucho más abundantes en agua dulce, aunque también las podemos encontrar en agua marina. Y otra importancia de este grupo es que también tienen la capacidad de producir toxinas, no tan potentes como la de los dinoflagelados, pero sí, pues que con el paso del tiempo y una exposición crónica puede llegar a tener repercusiones en la salud humana. Y bueno, esta fue como una cuestión más de su biología, de qué forma tienen, de cómo se reproducen. Y bueno, ya comprendiendo esto, pues podemos identificar cuál es la importancia, o sea, por qué hay un laboratorio en la Universidad de El Salvador que se dedica a estudiar estos microorganismos, ¿verdad? Habiendo otro tipo de problemáticas. Pues bueno, una de las importancias de estos organismos radica en que capturan el CO2. Al hacer fotosíntesis, son importantes captadores de CO2. De hecho, hay algunos estudios que estiman que el 80% de todo el dióxido de carbono que se produce en la tierra es capturado por medio de las microalgas, ¿verdad? Y a este proceso se le conoce como bomba biológica. ¿Por qué? Porque la capturan el CO2 y, por así decirlo, lo retienen y lo llevan incluso hasta los fondos del océano. Entonces, tienen un aporte muy importante que a veces es visto de menos, ¿verdad? Porque todos estamos más familiarizados con los árboles, ¿verdad? Que sabemos que son importantes para captar CO2, pero dada la cantidad de microalgas que hay en el agua, tienen un aporte mucho más grande en la captación del carbono. Otra importancia que se vincula mucho con ese tema de la captura de CO2 es el hecho de que son productores primarios, o sea, son los encargados de introducir la energía del sol a todas las que conocemos como cadenas alimenticias, ¿verdad? O redes tróficas, como debería llamarse correctamente. Entonces tienen una función de introducir la energía a todos los ecosistemas acuáticos y por lo mismo sirven de alimento para organismos superiores o de mayor tamaño, ¿verdad? Como es el caso del zooplancton o algunos peces. Estos peces sirven de alimento a peces más grandes que pueden llegar a ser alimento para tiburones. Es decir, son ese eslabón primordial y básico de las cadenas tróficas. Y por último, lo que quizás más nos importa a los humanos es que algunas producen potentes toxinas que pueden llegar a tener implicaciones en la salud humana, ¿verdad? Y por lo tanto, puedes tener repercusiones en salud pública. Entonces quisiera centrarme un poquito más en este tema de que producen toxinas y qué tiene que ver eso con el laboratorio de toxinas, que es pues del trabajo que les estoy presentando. Pues resulta que estas microalgas pueden reproducirse en grandes cantidades y eso pues en un principio no tiene nada de malo. Sin embargo, sucede que a veces bajo ciertas condiciones ambientales crecen tanto, se reproducen tanto, que pueden causar lo que conocemos como marea roja o con su nombre técnico proliferación algal nociva. Este crecimiento excesivo de microorganismos, ya sea por la producción de toxinas, o por la producción de otras sustancias que no son tóxicas, pero que tienen repercusiones en el ecosistema, pues es de especial interés precisamente por eso, ¿no? Por los impactos que puede tener. Y bueno, de hecho es un fenómeno de interés mundial, ¿verdad? No solo en nuestro país, sino que a nivel mundial son fenómenos que producen, como les pongo por acá la definición, es la proliferación o crecimiento excesivo de algas microscópicas que se percibe como un daño por su impacto negativo. Es decir, que ponemos el ojo en esos organismos por el impacto que generan. Y de hecho, pues pueden tener repercusiones negativas en el medio ambiente, generando la mortandad de fauna o cambios en los ecosistemas, en la salud humana, como les mencionaba, ya sea por la muerte o por la intoxicación, y en la economía, porque si hemos escuchado alguna vez que por marea roja hay veda, ¿verdad? Hay veda de consumo y comercialización de moluscos, y eso tiene pues implicaciones en el sector pesquero y también en el turismo, ¿verdad? A nadie le gusta bañarse en una playa que está llena de espuma y que tiene un olor fétido, ¿verdad? Entonces puede llegar a repercutir sobre estas actividades económicas. Entonces, estas mareas rojas pueden ser tóxicas si producen toxinas o pueden ser nocivas si no producen toxinas, pero causan la muerte de fauna o afectaciones en la economía, como les mostraba. Bueno, esta pequeña red un poco enmarañada, pero trata de reflejar cómo es que estos microorganismos tan chiquitos pueden llegar a afectar a la salud humana. Bueno, la vía más común es esta que les estoy señalando acá, y es
que estas microalgas y las toxinas que producen, por ende, se acumulen en los moluscos, por ejemplo, en conchas, en ostras, en mejillones, que tanto nos gusta comer en cócteles o crudos generalmente. Y al consumir nosotros como humanos estos moluscos contaminados con estas toxinas, pues tenemos afectaciones a la salud. Hay toxinas, la gran mayoría, aunque las cocinemos, no se van, no se remueven, aunque le echemos limón, no se remueven. Es decir, son toxinas tan potentes y tan estables en estos ambientes que no importa lo que le hagamos al molusco, nos vamos a contaminar. Hay otro tipo de toxinas que puede llegar también a través de peces, pero en nuestro país no tenemos indicios de que eso suceda. La vía más importante es esta, a través de los moluscos. Y bueno, contándoles todo este fundamento, pues ahora les quiero comentar un poco qué hemos hecho en El Salvador, qué se ha hecho en el país en temas de estudiar estos microorganismos. Quizás alguno de ustedes recuerde cuando ha habido vedas, vea que no podemos consumir mariscos, o incluso los que quizás estén un poco mayores recuerden unos casos de muerte que hubo por marea roja en el país. Entonces eso despertó toda la alarma en un grupo de investigadores de acá de nuestro país, pues por estudiar ese tipo de fenómenos, por dar una respuesta, sobre todo porque se requería de equipamiento especializado para estudiarla, ¿verdad? No podíamos simplemente ir a tomar una muestra de agua, ver el agua y saber qué estaba pasando, no, necesitábamos de herramientas microscópicas para poder hacerlo. Y en el marco de eso, pues es que nace el Laboratorio de Toxinas Marinas al que yo pertenezco, fue fundado por el licenciado Oscar Amaya, que es físico de la Universidad de El Salvador, y que comenzó con todo, pues, con todo esto, ese tipo de estudios, y pues con el paso del tiempo se logró consolidar algo que les menciono acá, el programa de monitoreo de proliferaciones algales nocivas, que es donde se enmarca el estudio de estas microalgas, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo estudiamos las microalgas? Todo lo que hacemos, toda nuestra labor de estudiar las microalgas se enmarca en el programa de monitoreo de las floraciones algales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se estudia? Bueno, empezamos siempre con un muestreo en campo. Acá pueden observar una fotografía del diario vivir, digamos, del personal del laboratorio, tanto de profesionales como de estudiantes que se involucran también mucho en estas actividades. Básicamente vamos a campo y tomamos muestras de acuerdo a metodologías estandarizadas. Hemos tenido mucho apoyo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para desarrollar y aplicar métodos pues, que se están ocupando en otros países del mundo, ¿verdad? No estamos alejados de eso. Y acá pues les comparto algunas fotografías de qué es lo que hacemos. Utilizamos una red de fitoplancton. Es una red, vea, como que si fuera una red de pesca, solo que la luz de malla es muy, muy chiquitita, específica para capturar a los organismos del rango de tamaño que nos interesa, ¿verdad? Que es de las 2 a las 200 micras. Entonces, vamos a campo, arrastramos esa red y ahí logramos colectar a todos estos microorganismos. También utilizamos botellas muestreadoras. Estas botellas tienen mecanismos de cierre, como ese que vemos acá, que permiten que las sumerjamos y luego a través de un mensajero, un peso de metal, lo lanzamos y permite cerrar la botella a profundidades específicas. Acá tenemos algunas fotos, por ejemplo, esta tal vez logren reconocer que es el lago de Coatepeque, donde también hemos estado trabajando bastante tiempo. Y bueno, básicamente la botella nos sirve para tomar muestras de agua de distintas profundidades. También tomamos en campo varios parámetros físicos y químicos que son de interés para esos microorganismos, por ejemplo, la temperatura, el pH, la turbidez, la salinidad, la concentración de nutrientes, varios factores que nos ayudan a explicar de mejor manera el comportamiento de las microalgas. Y bueno, acá tenemos algunos equipos que utilizamos para esos fines. Otra herramienta de la que hacemos uso también es, esto ya es una cuestión pues más digital, ve el monitoreo de las concentraciones de clorofila. Ve, estas imágenes son muy parecidas, digamos, se extrae de una manera muy parecida a las que vemos en los pronósticos del clima, solo que acá vemos otro tipo de variables y es la clorofila. Analizamos el pigmento que producen estas microalgas como un indicador de qué tan abundantes son, ¿verdad? Entonces eso nos permite monitorear en el tiempo y detectar cuando hay incrementos en esta clorofila que nos pudiesen indicar un posible incremento o potencialmente la ocurrencia de una marea roja. Entonces esta es una herramienta adicional que tenemos.
Ya en el laboratorio, después de que tomamos estas muestras, pues nos trasladamos al laboratorio, hacemos primero la identificación taxonómica. Como les decía, este es un trabajo de biólogos, de estar mucho tiempo al microscopio, analizando las muestras, identificando todas esas características que les mostraba en las fotos, esas ornamentaciones, espinas, placas, pues todo eso nos ayuda a identificar taxonómicamente la especie, o sea, identificar su nombre y su apellido, saber exactamente de qué especie se trata. Y esto es fundamental porque nos permite cotejar con la literatura, ¿vea? Y saber si hay una potencial producción de toxinas. Si yo encuentro en un evento de marea roja una especie que la literatura no reporta como tóxica, pues yo, digamos, me puedo estar un poco más tranquila y no emitir algún tipo de alerta a las autoridades porque sé que no va a tener implicaciones tóxicas. Sin embargo, si encontramos en altas concentraciones una especie que sea potencialmente tóxica, entonces ahí pues ya saltan las alarmas e informamos a las autoridades. Además de identificar qué es, tenemos la labor de cuantificarla, es decir, cuántas células hay por unidad de volumen, así es como cuantificamos estos microorganismos. Contamos cuántas hay en 1 mililitro de agua o en 1 litro de agua. Este es un trabajo también muy arduo y que para eso, pues, utilizamos un microscopio invertido como el que pueden observar en esta fotografía. Es un poquito diferente a los microscopios normales porque algunos de sus componentes están invertidos abajo, en otra ubicación. Y también utilizamos un microscopio de epifluorescencia como este que está acá, que nos permite a través de algunos reactivos químicos específicos resaltar algunas características. ¿Vea? Ya vimos que tienen formas muy complejas y a veces queremos resaltar algunas de estas características para identificar pues de qué especie se trata. Todo este trabajo que hacemos en la unidad de microscopía nos permite hacer una detección temprana, aunque no hayamos medido toxinas todavía, pero podemos identificar si alguna microalga tóxica está en concentraciones más altas de lo que normalmente observamos. Y a esto nos activa a nosotros para realizar el siguiente paso, que es el análisis de toxinas. Eso pues ya son procedimientos más químicos, no son tan microscópicos, pero son igual de importantes. Con estos análisis, el Departamento de Radioecología del laboratorio pues hace la cuantificación de estas toxinas, concretamente toxinas paralizantes, por medio de un método que ha sido desarrollado con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Este método, que se llama ensayo receptor ligando, permite cuantificar, es decir cuánta toxina hay por masa de molusco. ¿Verdad? Entonces, ese es el siguiente paso que tomamos. Les menciono eso al organismo porque me gustaría resaltar que con esta cooperación que hemos tenido el Organismo de Energía Atómica y un trabajo regional muy importante con el contacto con otros colegas de la región, el laboratorio pues ha participado en varios proyectos regionales desde el año 2012 y hemos tenido colaboración con los países que ustedes ven acá, los puntitos amarillos. Esto ha ayudado a que nos desarrollemos científicamente mucho más, que desarrollemos muchas más capacidades técnicas para el abordaje de estas problemáticas, al punto en el que en la región nosotros, junto con Cuba, o sea, El Salvador y Cuba, son los centros regionales de referencia para el análisis de toxinas paralizantes. Tanto acá como en Cuba se ha implementado este método que les comentaba, el ensayo receptor ligando, para la cuantificación de toxinas, pues, y El Salvador, con el trabajo de los colegas en el laboratorio, pues ha logrado posicionarse en este sentido. Y bueno, solo para hacer un resumen de estos eventos de marea roja, que como decía Brisa, es como la labor principal del laboratorio, pues les coloco por acá en banderita roja las veces que hemos tenido eventos de marea roja tóxicos, es decir, cuando se ha producido una toxina por las microalgas, y en amarillo tenemos eventos de marea roja que no son tóxicos, donde aunque no se ha producido toxina, han habido efectos adversos. Puntualmente, en el año 2005-2006 hubo una marea roja que ocasionó la muerte de 3 personas por el consumo de unos caracoles que habían acumulado la toxina. Ya por ahí, por el año 2007-2008, nace el laboratorio de toxinas. Desde ese punto, digamos, no hemos tenido fallecidos. Nosotros, pues nos gusta comentar que tratamos de aportar la información oportunamente a las instituciones del Estado, pues para decretar vedas oportunamente. No hemos tenido fallecimientos de personas, pero sí hemos tenido 2 eventos muy importantes
de mortandades masivas de tortugas marinas, ¿verdad? Si ustedes pues lo recordarán, ahí por septiembre, octubre, noviembre, hemos visto estos fenómenos de mortandad de tortugas, 300, 400 tortugas muertas, y pues tomando muestras de estos tejidos, el laboratorio pues ha logrado determinar que la causa más probable de su muerte ha sido la acumulación de estas toxinas, de estos venenos potentes en sus tejidos, las que han ocasionado la muerte. Pues hemos logrado medir toxinas. Estos círculos representan la cantidad de veneno o de toxina que hemos identificado en muestras del país, considerando que hay un límite regulatorio, no es nacional, pero es internacional, que nos permite identificar que muchas veces esos niveles de toxina han estado por encima del límite regulatorio, pues, y esto se ha registrado y se ha comunicado oportunamente a las autoridades. Entonces, con todo ese trabajo que les comento, pues nos centramos sobre todo en estas microalgas tóxicas, pero también estudiamos otras que no son tóxicas. Y en todo ese trabajo, no solo mío, sino de otras personas que han estado antes en el laboratorio, hemos logrado identificar alrededor de 200 especies. Estamos trabajando por consolidar y publicar ese número, ¿verdad? Que seguramente va a seguir creciendo, de las cuales hemos identificado alrededor de 20, 24 que son potencialmente productoras de distintos grupos de toxinas. Acá les pongo los nombres científicos, son nombres en latín que los biólogos utilizamos pues para identificar propiamente a las especies, ¿verdad? Hemos identificado especies que producen toxinas paralizantes, especies que producen toxinas amnésicas, especies que producen toxinas diarreicas, como esta que tenemos aquí, Dinophysis caudata, y especies que potencialmente pueden producir otro tipo de toxinas que se llaman ciguatoxinas. Entonces hemos ido identificando estos grandes grupos que representan una potencial amenaza para el consumo de mariscos, ¿verdad? Y que es un conocimiento que ha sido fundamental pues para decretar vedas, por ejemplo. Estas de acá que pongo en rojo, las toxinas paralizantes, son las que han recibido mayor estudio por parte del laboratorio. Otro aporte importante que hemos hecho es que hemos reportado nuevas especies para el país, ¿verdad? Concretamente estas dos que les menciono acá. Esto está pues publicado en revistas científicas también. Son dos especies que encontramos en los cóbanos, que son nuevos reportes incluso para la región de Centroamérica. Otra contribución, pues como les comentaba con el tema de las tortugas, hemos contribuido al conocimiento de aquellos factores que pudiesen representar una amenaza para estas especies que de por sí están en peligro de extinción, ¿verdad? Hemos pues caracterizado todos estos eventos. Y también, bueno, me he enfocado más en la parte marina, pero también hemos trabajado en cuerpos de agua dulce, hemos identificado microalgas en cuerpos de agua dulce, fenómenos de marea roja en agua dulce, en estos cuerpos de agua que les menciono acá, en el lago de Ilopango, en el lago de Coatepeque, en la laguna de Cuscachapa, en la laguna de Metapán, pues hemos identificado estas especies que les pongo por acá y algunas fotografías también. Hemos caracterizado pues estos fenómenos en agua dulce también, un trabajo tanto de biólogos como la parte pues química y física también. Y bueno, algunas fotografías de estos eventos de marea roja, que como pueden ver, no siempre es de color rojo, sino que depende de los pigmentos que tengan estas microalgas, y que pues hemos logrado identificar, ¿no? que la causa de estos fenómenos han sido las microalgas. Y quizás todo esto se recopila en un producto bien tangible que incluso ustedes pueden consultar en la web. Es el libro Atlas de Fitoplancton Marino, que fue producido por el laboratorio. Es una recopilación de varias, no todas, pero varias especies de microalgas que hemos identificado principalmente en el área marina del país, pero también hay algunos datos de agua dulce. Entonces, si alguien pues quiere ver más esas fotitos y adentrarse un poquito más, pues este recurso está disponible para su consulta. Y bueno, para ir finalizando, solamente consolidar quizás todo esto en algunas lecciones que hemos tenido como centro de investigación, pues que este fortalecimiento de las capacidades nacionales ha permitido que se incremente el conocimiento, ¿verdad? Algo que a veces se ve muy de menos en nuestro país o no se conoce la labor científica que se hace, y que estos aportes científicos se traducen en información que le sirve al área de salud pública, al área de la conservación y a la formación universitaria, ¿verdad? Este programa de monitoreo pues nos ha permitido generar alertas tempranas en muchos casos, que les ha permitido a las instituciones del Estado pues actuar para salvaguardar las vidas humanas. Y otra cuestión que ha sido muy importante, la cooperación interinstitucional, pues también es fundamental para responder oportunamente a estas problemáticas.
Y bueno, este sería mi aporte. Muchas gracias por su atención. Les comparto aquí algunas fotografías de todos los que pues han trabajado y estamos trabajando ahora en el laboratorio de toxinas marinas. Muchas gracias. Rebeca, nos alegra mucho haber compartido contigo este tiempo. Realmente sobrepasó las expectativas que yo tenía de lo que había escuchado en ese momento, que claro, fueron unos minutos a que fui a conocer el laboratorio y me di cuenta de eso que tú acabas de comentar al final, cómo a veces se puede generar conocimiento acá. Tenemos investigaciones que aportan a nivel internacional y a veces no se dan a conocer, o sea, no nos damos cuenta que tenemos todo ese potencial que está dando aportes no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, ¿no? Ese detalle de tener la alerta temprana, ¿con cuánto tiempo ustedes logran tener, por ejemplo, esa información como para que todas las entidades gubernamentales que están relacionadas con preservar y, digamos, alertar a la población para que no compre o se dé la veda? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, predecirlo es súper difícil, ¿verdad? Incluso los países más avanzados batallan con predecirlo. Nosotros todavía no hemos llegado a esa fase, pero sí digamos que podemos, al estar monitoreando constantemente la cosa, tenemos como unos niveles, no me gusta decirlo así, pero niveles normales, por así decirlo, que sabemos que no pasan de las 100 células, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros identificamos que de esas 100 pasamos a 100.000, por ejemplo, y de una especie que sea potencialmente tóxica, pues emitimos un informe que es trasladado a las autoridades como CENDEPESCA, como Ministerio de Medio Ambiente, alertando de que hay pues algún fenómeno ya de proliferación algal. Entonces, esto la verdad es que es en cuestión de días, ¿verdad? En el momento nosotros tenemos varios contactos en campo, ¿verdad? Pescadores, personas, habitantes de la zona costera o alrededor de los cuerpos de agua dulce, ONGs también, que nos informan, miren, eso se está cambiando de color y vamos, tomamos muestras, generamos un informe en una cuestión de 1 o 2 días y esa información pues es enviada a las autoridades. Entonces, digamos que esta alerta nos permite adelantar 2 o 3 días, 4 días, que pueden ser, que aunque suenan poquitos, son cruciales realmente cuando hablamos de intoxicaciones humanas, son cruciales para decretar una veda y evitar pues que ya cuando estas microalgas lleguen a su pico de abundancia, pues ya se haya implementado una veda. Entonces, no nos podemos antelar como quisiéramos, ¿verdad? Una semana, sobre todo porque estos organismos, como tienen ciclos de vida tan cortitos, o sea, en 1 o 2 días pueden pasar de 100.000, de 10.000 a 100.000, o sea, tienen una reproducción súper rápida, entonces es complicado, pero tratamos de acortar al menos el tiempo que implique hacer análisis, pues dando ese servicio en el laboratorio. Bueno, me imagino que ya por ahí vas a estar viendo, o sea, muchos comentarios. Tenés varios fans acá que te están saludando. Hay un profesor acá, se identifica como profesor, Aristides Alvarado, de que es docente de bachillerato del Colegio Don Bosco. Y bueno, está conociendo el mundo que no se logra ver, que ya quiere jubilarse para andar con ustedes en campo. Ah, bueno, que se apunte. Nosotros tuvimos una serie de charlas en centros escolares de la zona costera. Ahí sí llegamos con los profesores a comentarles ahí a los estudiantes sobre el tema. De hecho, tratamos de que el Atlas de Fitoplancton sea pues un instrumento, un material didáctico también, ¿verdad? Se puede descargar, imprime algunas páginas y sirve de consulta para este tema de los microorganismos, ¿verdad? Y el laboratorio también tiene políticas de puertas abiertas, ¿verdad? Podemos organizar siempre visitas al laboratorio, les contamos qué es lo que hacemos. Bueno, ahora con la pandemia siempre pues con las medidas necesarias, pero tenemos puertas abiertas siempre. Ok. Ese profesor pregunta sobre cuál es la causa de la proliferación de algas con toxinas que han dañado fauna marina. Es una muy buena pregunta para la que estamos trabajando por tener la respuesta, ¿verdad? Y no solo nosotros como país, sino a nivel mundial, sí hay algún consenso, digamos, que factores como el incremento de la temperatura, cuando el agua se pone mucho más caliente, es más probable que estos organismos proliferen. Otra cuestión muy importante es la entrada de nutrientes. Y cuando digo nutrientes, me refiero
a la entrada, por ejemplo, de aguas negras y aguas grises. ¿Verdad? Para nosotros eso es basura, pero de hecho ya hay compuestos químicos que favorecen el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, estos dos factores son, digamos que son los que disparan generalmente estos fenómenos, pero también están involucrados cuestiones como los vientos, las corrientes, qué tan estancada está el agua, la estabilidad de la columna de agua. Entonces, son varios factores, pero que digamos que también a veces dependiendo de la región del planeta son distintos factores. Entonces nosotros estamos trabajando por tener como más claro eso, pero de manera general hemos ido en transición de la época seca a la época lluviosa, cuando empiezan a aparecer las primeras lluvias, esa lluvia hace que los ríos arrastren, pues no solo agua sucia, sino de por sí, pues lo que arrastra normalmente un río, y que todo eso pues se pone a disposición de estas microalgas y les ayuda a que crezcan un poco más. Aunque teníamos identificados esos factores, si se fijan, últimamente no hemos tenido mucha marea roja. Entonces hay otros factores que también estamos tratando de identificar pues, qué es lo que está pasando. Entonces es una pregunta que está abierta todavía. Bien, también tenemos aquí Margarita Mendoza Recinos. Dice, buenas tardes, quisiera saber si han hecho muestreos de agua en zonas de plantas potabilizadoras para saber el grado de contaminación de agua potable que se suministra a la población. Bueno, de hecho, hoy a principio de año que ocurrió todo esto de la contaminación en la planta de Las Pavas, estuvimos apoyando, no tuvimos muestras de la planta como tal, porque esa es una labor que le corresponde a ANDA. Sin embargo, tomamos muestras en zonas cercanas, donde en efecto identificamos la presencia de cianobacterias, concretamente en agua potable, casi siempre las que dan problemas son las cianobacterias. Sin embargo, pues para tomar muestras de agua en plantas potabilizadoras necesitamos permisos especiales, entonces no lo pudimos hacer, pero ANDA, hemos apoyado a ANDA, hemos trabajado en conjunto con ANDA para comenzar a cuantificar estas toxinas, porque más que la presencia del alga, que es un indicador inicial, lo que a mí me interesa luego es ver si hay toxinas o no hay toxinas. Y el laboratorio, pues justo estamos ahora en una etapa equipándonos para cuantificar estas toxinas y que aunque de hecho el tema de las toxinas no está regulado, no está contemplado en ninguna normativa nacional ni internacional. ¿Verdad? En Estados Unidos se están haciendo algunos intentos por incluirla, entonces es un tema relativamente nuevo, pero que nosotros pues estamos tratando ya de equiparnos para comenzar a cuantificarlo y pues monitorear que el agua que recibimos pues sea agua de calidad. Muy bien. Bueno, ahí tenemos personas que te están viendo desde Soyapango, Gabriel Vázquez, David Manso, que dice que está muy interesante, Rebeca. Denis Alexander Molina también, que te saluda. Daniel Gutiérrez, está interesante. César Morales, que bueno, te agradece por compartir el tema. Eric Joel, que se identifica, bueno, él siempre nos pone que está en Los Ángeles, él vive allá en Los Ángeles. Bueno, saludos. Así es que dice que, bueno, muy importante la presentación y que está tratando de aprender el vocabulario científico en español y la investigación que se hace en El Salvador. Así es que te manda los saludos. Daniel Lazo, que Muchas también gracias. lo haya muy interesante. Eric Arevalo, te envía saludos. Gracias. César Emilio Serrano Sánchez, que le parece excelente. Anthony, que dice que hay que traerte al OMM, al Observatorio Micromacro. Bueno, podemos trabajar en conjunto siempre. Sí. La cooperación interinstitucional es importante. Sí. Rigoberto Zelaya, que también dice excelente tema y explicación. Denis Alexander, muy buen tema y muy interesante. Joaquín Díaz, que te saluda desde Santa Tecla, dice muy interesante y éxitos en tu trabajo. César Emilio Serrano hace una pregunta, dice, ¿qué tanto influyen las corrientes marinas en el efecto de aumento poblacional? Bien técnica la pregunta, se ve que sabe algo del tema. Las corrientes marinas influyen sobre todo en trasladar lo que llamamos inóculos. ¿Verdad? Puede que estemos, por ejemplo, imaginémonos el agua que está enfrente del Puerto de la Libertad, ¿verdad? Hay una población natural ahí de microalgas, siempre van a estar ahí, pero resulta que hay alguna influencia, alguna corriente que trae más de esas microalgas.
y pues eso puede hacer que haya algún incremento local, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas en las que se puede influir. La otra es que esa corriente transporte nutrientes también. Si esa corriente trae como mucho más, pues no le podemos decir alimento porque las algas hacen fotosíntesis, pero más de esos nutrientes que le ayudan a crecer, pues eso también puede influir en que crezca. O también puede tener un efecto contrario, ¿verdad? Si la columna de agua está bien estabilizada, estas algas están muy cómodas, felices, creciendo ahí, y de repente pues esta corriente irrumpe y altera y hace que se mezcle y se mueva todo, pues puede romper ese crecimiento. Entonces, influye de distinta manera porque es un efecto sinérgico, ¿verdad? No es solo un efecto, no es solo un factor, sino que hay varios que están involucrados. Pero es una pregunta muy interesante. Bueno, qué bueno que nos han mencionado de dónde nos han estado sintonizando. Nos alegra que hayan estado pendientes de este tema, que lo hayan compartido. Como les decía al inicio, es la primera vez que estamos presentando ya un tema con este nivel, ¿no? Y qué bueno que lo hemos arrancado con investigaciones que se están haciendo acá en el país y que están contribuyendo a que El Salvador tenga una visibilidad como un país que produce, ¿verdad? Produce no solamente las investigaciones, sino que están contribuyendo a mapear prácticamente, ¿verdad? Porque ahí se veía que inclusive hasta se hacen uso de las imágenes satelitales, se ve que se compara los valores acá con los que deberían de existir. Entonces, todo eso, independientemente de cuáles sean las instituciones que puedan estar alrededor de eso, pues es una contribución del país, no solo para nosotros localmente, sino que para poder dejar también toda ese legado científico para las nuevas generaciones. Así que nos alegra, Rebeca, que hayas compartido con nosotros. Vamos a dar lectura a otras últimas preguntas. Muy bien. Joel Hernández dice, ¿han investigado de las colonias biológicas que puedan vivir en aguas termales en El Salvador y o en los lagos volcánicos? En aguas termales, no, porque se requiere también de un equipamiento distinto y otro tipo de técnicas que ya no son microscópicas, sino más moleculares. Entonces, de momento, no hemos incursionado en eso. En lagos volcánicos, sí, como les mencionaba, el lago de Coatepeque, el lago de Ilopango, de ambos, tenemos bastante información que se ha recopilado a través de trabajos de tesis y proyectos de investigación en los que hemos ido caracterizando pues cuáles son estos organismos que están ahí. Varios de esos trabajos están en proceso de ser publicados, entonces por eso no lo han visto que resuene tanto, pero sí llevamos ya bastante tiempo recopilando información. Así que en lagos volcánicos, sí, porque hemos notado que las proliferaciones de algas también ocurren en lagos volcánicos, no son ambientes inhóspitos, sino que también albergan mucha vida. Muy bien. Y una última pregunta para ir cerrando entonces este webinar. Dice César Emilio, muchas gracias por su respuesta. ¿Varía en relación con la época lluviosa y seca para el país? Sí hemos encontrado algunos indicios, aunque a veces depende de qué zona, pero por ejemplo en la zona de San Diego, La Libertad, hemos identificado que por ejemplo en la época lluviosa encontramos más dinoflagelados, los que les mencionaba que tienen dos flagelos que parecen látigos. Ellos suelen ser más abundantes. Una hipótesis es de que probablemente durante la época lluviosa el agua se pone tan turbia que la fotosíntesis disminuye. Y ahí, como les mencionaba, estos organismos son mixótrofos, ¿verdad? Son capaces de que si no pueden hacer fotosíntesis, se alimentan de otra cosa. Entonces, puede que estos dinoflagelados estén aprovechando esas condiciones. Y en época seca hemos identificado que suelen ser más abundantes las diatomeas, cuando la columna de agua es relativamente pues, más estable o podemos encontrar pues, menos entrada de agua dulce a la zona costera como tal. Entonces, hemos identificado algunos de esos patrones, pero no son definitivos todavía, nos falta estudiar un poco más. Bueno, gracias Rebeca nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber venido y compartido ya de esta manera y todos tus conocimientos. Y bueno, ahí estaba viendo que estás trabajando en varios proyectos que no solamente han comenzado en este año, sino que hay otros que comenzaron antes, que aún son 2 o 3 años que van a estar en ese periodo de investigación. Así que, pues de parte de todo el equipo técnico del Observatorio Micro-Macro, te agradecemos mucho por haber compartido, por habernos acompañado, a todos los que nos han sintonizado y están pendientes de las actividades, pues
No nos queda más que agradecerles también el hecho de que podamos crear siempre este espacio y compartirlo con todos los demás. Así que gracias, Rebeca. Muchas gracias. No Gracias va a a ser ustedes y a todo el equipo. no va a ser este el primero ni el último, así que te A vamos la a invitar orden, a la nuevamente. orden. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Toda nuestra comunidad del Observatorio Micro-Macro que nos ha acompañado, nos alegra que hayan estado acá aprendiendo sobre el universo micro y sobre todo sobre un tema que tiene gran impacto para nuestro país. Así que no se olviden de estar pendiente de todos los eventos a través de las redes sociales, a través del Facebook. Recuerden que tenemos los programas en vivo en el área de astronomía y vamos a ir teniendo también una temática en el área de microscopía. Así que nos vemos en el siguiente webinar, en los siguientes programas en vivo y hasta la próxima. Chao.